nomás. Em, bueno, la presentación es algo no sé si escucharon, pero también existe la recuperación terciaria, que, que básicamente es para recuperar más petróleo de los yacimientos convencional. Bueno, como ya me presentaron, soy ingeniero y lo vamos a ver desde el punto de vista del ingeniero, no tanto del geólogo, dice. Bueno, un poco de la agenda es que lo dividí en tres partes. Una parte que vamos a charlar un poco de como de la expectativa de la presentación y otra parte que va a ser ya metido en qué tipo de métodos hay, eh, cómo son los proyectos de UR, algunos casos de estudio y bueno, los proyectos que hacemos en YPF, de recuperación terciaria. Bueno, mi visión, digamos, sería que conozcamos un poco de las técnicas de recuperación terciaria que hay y que también se lleven una idea de cómo interaccionan las disciplinas de geociencias con ingeniería de reservorios. Eh, y bueno, que también conozcan un poco de los proyectos de terciaria en YPF que tenemos. Bueno, para introducirlos un poco, le quería mostrar esta partecita que bueno, cuando es recuperación terciaria ya disponemos de mucha información porque los yacimientos ya fueron descubiertos, pero muchas veces falta hacer el modelo estático 3D. De esto lo hacen los geólogos, que por ejemplo acá voy a poner el puntero. Por ejemplo, todos estos palitos son pozos, son información discreta y continua, y después con el conocimiento de geología podemos como interpretar dónde vienen los canales. Por ejemplo, puede ser en un ambiente fluvial que vamos a ver como los ríos, los meandriformes, como depende del ambiente que estemos, cómo vamos a imaginar nosotros el reservorio estáticamente, digamos, que vendría a ser la parte que se encargan los geólogos, que bueno, es pasar de los datos de pozo a intentar extrapolar los datos estos para, para todo el reservorio. Y bueno, después viene la parte importante, digamos, para después cuando hacemos el modelo estático, se hace el modelo dinámico, que bueno, nos sirve para entender dónde están los fluidos, digamos, dónde está el petróleo, el agua, eh, qué parte del yacimiento está depletado, tiene menos presión. eh, Toda esa parte lo estudiamos los ingenieros, digamos, que, que vemos dinámico porque vemos las variables en el tiempo, digamos, en el tiempo de producción, que pueden ser 10 años, 20 años, 100 años de producción. Y bueno, el modelo tiene que representar, digamos, el modelo del geólogo, más el modelo de los fluidos, tiene que representar la, la historia de producción, porque estos pozos después se van a poner en marcha y tenemos que ajustar esto, digamos, que serían los puntos negros, serían los datos de producción, y el modelo tiene que tratar de representar los datos observados y a partir de eso tenemos como confianza que el modelo es bueno y podemos hacer los forecasts o pronósticos, que son muchas corridas de simulación. Bueno, un poco para contarle por qué nació terciaria, digamos, porque, por ejemplo, este gráfico muestra la cantidad de descubrimientos que hay del offshore, digamos, que serían los ultra deep water, shallow water, y bueno, también están las barritas, son los yacimientos de petróleo, los que están adentro en la tierra, digamos, los onshore. Y lo que vemos es que, bueno, hay un aumento de los descubrimientos que son en el mar, pero los yacimientos actuales ya están casi descubiertos, digamos. Entonces, hay un incremento de los descubrimientos offshore, pero siguen existiendo estos campos que se están depletando,
que en algún momento van a dejar de producir petróleo y bueno, la terciaria intenta como darle una tercera vida en realidad o segunda vida, depende cómo lo veamos, a los yacimientos ya existentes. Esto también se ve en los descubrimientos, por ejemplo, entre gas y petróleo, digamos. Las barras son eh, los yacimientos que son de petróleo y los naranjitas en este caso son los yacimientos de gas, que sí hay, que vemos que ya no se descubre tanto yacimiento de petróleo, pero siguen existiendo los yacimientos de petróleo y esos se están depletando, digamos, como que buscamos intentar ver qué hacemos con estos yacimientos, si lo vamos a abandonar o vamos a hacer otra cosa nueva, digamos. Bueno, entonces, esto nos dice que algo importante de los costos es que los yacimientos offshore son más caros, digamos, que los que están en tierra, digamos. Por eso también buscamos como nuevas técnicas para producir más petróleo de los yacimientos maduros. Bueno, acá empezamos la parte de terciaria en sí. Bueno, en recuperación terciaria tenemos como muchos métodos, pero primero le quería contar un poco de en qué consistía la recuperación primaria y secundaria, asumí que lo sabían, pero lo vamos a repasar un poquito. Que bueno, primaria es cuando, ahora lo vemos en una imagen, pero es que naturalmente se depletan los reservorios, no hacemos pozos y esos pozos van a depletar el yacimiento y, y en un momento va a dejar de producir el yacimiento. Entonces después vino la secundaria y, y empezamos a inyectar agua, digamos, que puede ser agua, que es para mantener la presión, digamos. Esto en términos de recupero de petróleo, digamos. Si ya cursaron geología, eh, saben que como que el original oil in play es como cuánto volumen me queda sacar, cuánto volumen hay, digamos, y bueno, voy a sacar el 20% con la secundaria, la primaria el 25%, y bueno, después se inventó la terciaria, que es, bueno, todo lo que no se hizo antes, digamos, vamos a hacer cosas térmicas, vamos a inyectar gas que son miscibles o inmiscibles, también está la parte química, digamos, de inyectar cosas que van a alterar el reservorio y van a hacer que rompamos el límite técnico, digamos, de la secundaria para incrementar más petróleo, digamos, con la parte química y bacterias. Bueno, terciaria busca eso, digamos, cambiar la interacción de la roca fluido, que en la primaria y secundaria no lo tocábamos, digamos, era desplazamientos, ¿no? Bueno, este es un grafiquito de cuántos proyectos hay a nivel mundial hay más proyectos térmicos y después también hay químicos de inyección de CO2, que es un gas. Bueno, este es un mini repaso, digamos, lo que habíamos dicho. Recuperación primaria, encontramos el yacimiento, perforamos y extraemos el petróleo, digamos, no es más que eso, digamos, recuperación primaria. Eso, por ejemplo, los reservorios pueden estar, no sé, a 800 metros, 1000 metros, 2000 metros de profundidad. Y bueno, podemos encontrar estas tres fases: agua, petróleo y gas. Y la recuperación secundaria es, bueno, cuando ya empezamos a interaccionar con múltiples pozos y inyectamos agua en otro pozo para desplazar el fluido para los productores, digamos. O sea, este inyecta agua y este produce petróleo, digamos. Bueno, esto tiene algunas cosas en inglés, pero básicamente es que estas son las curvas de producción típicas, digamos, de este oil production rate, es el caudal de producción, que primero sacamos la primaria, después viene la secundaria y después la terciaria intentamos sacar más petróleo adicional. Que bueno, terciaria también en inglés es EOR, Enhanced Oil Recovery. Bueno, esto lo que tiene de diferente también es que son cosas en el sentido de la tecnología que están en
en desarrollo, digamos. Por ejemplo, hay métodos de terciaria que están en investigación y desarrollo que, que todavía esto no está comercial, digamos, que no es como la secundaria que podemos ir a aplicarlo así en cualquier lado y ya funciona. Esto como que todavía está en veremos. Y después hay métodos que sí están, probados, pero no están en un periodo de optimización, se llama, que todavía no está verificado que funcionan, pero todavía no es escalable, digamos. Que puede ser, por ejemplo, la inyección de ASP, álcali, surfactante y polímero, algo de combustión in situ, que después lo vamos a ver más adelante. Y después tenemos los métodos que son más aceptables, digamos, por la comunidad, que son ya probados y funcionan. Por ejemplo, la inyección de polímeros, digamos, que nosotros estamos en YPF haciendo inyección de polímeros. Bueno, este es como un pantallazo rápido para que se queden cómo es la vida, digamos, de un proyecto de terciaria. Primero, tenemos un yacimiento, digamos, y tenemos que ver qué método le corresponde a qué proceso de IVAR, digamos. Si vamos a hacer un químico, un térmico, un gas, eso se llama screening. Que busquemos como la media naranja del yacimiento, dice. Y después tenemos lo que después conocemos así a grandes rasgos, hacemos las pruebas de laboratorio, que básicamente es encontrar, por ejemplo, en los químicos, la formulación química que vamos a inyectar, qué concentración de cada componente vamos a poner para que esto realmente funcione. Después que tenemos la formulación química, se hacen como mutuas, digamos, tenemos que hacer la construcción del modelo estático y dinámico 3D, que básicamente el entregable, digamos, de esta parte es que podamos tener las curvas de producción incremental por el proceso, digamos. Bueno, después con esto hacemos el Field Development Plan, que sería como el plan de desarrollo, que mostramos cuál es nuestro caso de negocio y después cómo vamos a avanzar en la estrategia, digamos. Si vamos a hacer un piloto, masificación o masificación todo de golpe, eso lo decidimos económicamente, digamos, básicamente. Bueno, esto para ampliar un poco el screening es, por ejemplo, hay métodos que no son aplicables para todos los yacimientos, así que eso también lo estudiamos y vemos que, por ejemplo, no sé, acá tenemos la profundidad en función de la viscosidad del petróleo, que si el petróleo es muy viscoso, hay métodos que no funcionan, por ejemplo, la viscosidad del agua es 1 centipoise, esta CP significa centipoise. Por ejemplo, hay petróleos que son de ultra pesados, de 10.000, 1.000 centipoise, que bueno, no podemos aplicar todos los métodos a todos, digamos. Por eso es como que esta parte es importante también para evaluar qué método vamos a usar. Bueno, esta parte es más geológica, capaz que están en tema, que es la parte de la construcción del modelo estático 3D, digamos. Que bueno, los geólogos tienen los perfiles de los pozos y correlacionan capas, secuencias y van armando su modelo de la correlación, digamos. Después de eso, también paralelamente se tienen que hacer el modelo de fallas, si es que se identificaron fallas en el yacimiento con los geofísicos. Y bueno, el geólogo después integra estas dos partes y hace los horizons, digamos, que son como los horizontes, que serían como las zonas. Después también a la par hacen la parte de la estructura, digamos, no sé, si identificaron que hay una falla, cómo la van a modelar a la falla, porque estos son planos de falla, digamos. Pero después hay que llevarlo a una grilla, que después lo vamos a ver más en detalle, que bueno, ahora viene la parte que soporta esto, que después cuando tienen todo esto se arma las facies también, que son las facies que, bueno, ustedes ya lo conocen, no sé, puede ser una arena, una arcilla, por dónde viene esto lo vemos en otro slide. Como que acá intentamos representar, no sé, el ambiente sedimentario, digamos. Si vemos los canales, no vemos. Y después el upscaling es que
con toda esa información tiene que estar discretizada, digamos. Nosotros, los ingenieros, digamos, después a toda esa caja le vamos a poner los fluidos, digamos, porque eso lo que hizo el geólogo todavía no tiene en cuenta los fluidos, digamos, que se puede ver bonito, pero todavía no está validado, digamos. Que después, por ejemplo, después los petrofísicos hacen, con la misma información de los pozos, hacen nosotros para la simulación necesitamos la porosidad, la permeabilidad, el net to gross. em, Todo esto nosotros los ingenieros después lo integramos en un modelo numérico que, bueno, esto es un ejemplito de las facies, que primero buscamos que lo que imaginó el geólogo esté representado en el modelo, digamos. Si veían canales, tiene que haber canales, digamos. Si veía mucha arcilla, también, digamos, como que intentamos que todo esto, lo que él imaginó en los papeles, digamos, esté representado, digamos. Y bueno, a diferencia de exploración, nosotros en desarrollo, digamos, yo estoy en desarrollo, no importa la escala. Estos pueden ser 1000 metros, digamos, y tiene que tener un detalle de, por ejemplo, ahora lo vamos a ver en la parte dinámica, pero por ejemplo, un modelo dinámico tiene una pinta así que al reservorio lo dividimos como los fragmentamos en cuadraditos, que, que básicamente cada cuadradito hacemos como un cubo Rubí y llevamos un balance de masa en cada celda, digamos. Esto nos ayuda a nosotros a entender cómo se relacionan, digamos, los fluidos en el reservorio, digamos, y poder hacer una variable continua, digamos. Por ejemplo, cómo las celdas estas interactúan entre sí y después cómo los pozos, digamos, van a depletar ese reservorio y vamos a ver, digamos, nosotros los ingenieros, si bajó la presión en estos reservorios, porque imagínense, la parte dinámica tiene que incluir la presión, digamos, la presión de los reservorios. O sea, en cada celda también medimos o lo simulamos en realidad una presión. Bueno, otra parte que los ingenieros también hacemos es modelar el fluido, porque no es lo mismo que sea un petróleo viscoso que un petróleo liviano. Y bueno, para eso usamos los PBT, digamos, que no sé si lo vieron en la facultad, pero básicamente eso te ayuda a describir cómo varía el comportamiento del petróleo, si en función de la presión, de la temperatura, ver cómo libera el gas o no libera el gas, o todo esto lo estudiamos, digamos, porque, o sea, imagínense que las condiciones de reservorio no son las mismas que superficie, así que como que hay que hacer un pasaje, eso lo hacemos también con el PBT. Después, por ejemplo, para terciaria es importante cómo el polímero, eh, por ejemplo, cuando un polímero pasa a través de una cañería, cómo se corta ese polímero, si pierde viscosidad o no, todo eso lo estudiamos, digamos, para ver el comportamiento del fluido, digamos. Y bueno, después quedamos con un modelo 3D consistente con todos los datos que ingresamos. Y después viene la parte interesante que es la más dura, digamos, que es hacer un history matching, nosotros le llamamos, que bueno, por ejemplo, los puntos azules son los valores de la historia de producción y después el modelo tiene que representar la historia. Si el modelo no nos representa la realidad, cambiamos algunos parámetros, si no resulta, es que el modelo geológico estaba mal, digamos, o le faltaba algo, no había una falla. Eh, este es un laburo iterativo, digamos, para intentar que el modelo sea predictivo, digamos. Porque si el modelo no es predictivo, no podemos hacer los pronósticos, digamos. Los pronósticos, ¿qué buscamos básicamente? ¿Dónde vamos a poner nuevos pozos, nuevas ubicaciones de pozo? ¿Cómo van a ser los arreglos de los pozos? Si vamos a estar cerca de los contactos, ¿no? de gas, de agua. Todo eso, para que sea un modelo consistente, tiene que representar la realidad, digamos. Bueno, un poco de los casos de estudio. Bueno, un caso térmico sería un caso de que inyectamos vapor de
de agua, digamos, y lo inyectamos a alta presión, digamos. Esto nos ayuda para bajar la viscosidad del petróleo, digamos. Esto es para petróleos pesados. Y una vez que inyectamos el vapor, la zona ya tiene una movilidad del petróleo más baja, que, bueno, esto tiene un petróleo adicional que antes no salía si no lo hubiera calentado. Entonces después viene la etapa de producción que sacamos el petróleo que quedó más móvil con este método, digamos, de inyectar un vapor, digamos. Esto, por ejemplo, es para heavy oil y bitumen, digamos. Este es un ejemplo de California que, por ejemplo, tenía la recuperación primaria, muy pocos recuperos, y aplicaron el steam flooding, digamos, que sería el vapor, y pudieron recuperar más petróleo, digamos. Todo esto está demostrado, digamos, que funciona. Por ejemplo, ahora vamos a un gas miscible, que también inyectamos gas, no el gas de la cocina, sino un dióxido de carbono, por ejemplo, que esto también hace que sea miscible el petróleo, que acá tenemos unos dibujitos, digamos, que antes estaban las gotas de petróleo separadas, digamos, y el gas intenta como unir esas gotitas de petróleo y después cuando están juntas es más fácil que fluya, digamos. Bueno, esto también, este es en Canadá, digamos, que acá también se ve las curvas de producción, que, bueno, habían recuperado bastante primaria, después vinieron los pozos infill, que son pozos que están en medio de los pozos que ya existentes, después hicieron una campaña de pozos horizontales infill, y después descubrieron que podrían seguir sacando más petróleo con la inyección miscible de CO2. Este es para un yacimiento naturalmente fracturado. Bueno, acá viene la parte del de Argentina, digamos. Nosotros acá en Argentina inyectamos polímero, que básicamente esto es la recuperación secundaria. Acá hay un pozo inyector y acá hay un pozo productor. Es una vista de arriba. Y a veces nos pasa que inyectamos agua y el agua se canaliza, digamos, a los productores, digamos, y deja un montón de zonas de petróleo sin barrer. Que eso, por ejemplo, es como perjudicial, digamos. Nosotros queremos sacar petróleo y no sacar agua, así que lo que hacemos es inyectar polímero, que el polímero básicamente mejora la viscosidad del agua, la incrementa, y generamos como un frente más parecido a un pistón, que esto nos ayuda a barrer más petróleo homogéneamente. Esto se da también cuando, por ejemplo, hay esto high mobility ratio, es que la relación entre la viscosidad del agua y la viscosidad del petróleo es muy alta, digamos. Por ejemplo, que el petróleo es muy viscoso, digamos. Una vez que lo atravesó el agua, ya no pecha nada el agua, digamos. Nosotros queríamos pechar el petróleo, pero no estamos pechando nada. Bueno, este otro ejemplo un poco más avanzado, que es de la inyección de surfactantes, que también inyectamos en YPF, que básicamente consiste en echar un surfactante que vendría a ser como un detergente, bastante cantidad en el reservorio. De vuelta un pozo inyector, pozo productor, e inyectamos como varios slack, que son como colchones, digamos, que intentamos eh, todo para mejorar, digamos, el recupero de petróleo, digamos. Esto parece un dibujito, pero después nosotros en simulación lo simulamos. Vemos cómo esto evoluciona, los fluidos, cómo es el comportamiento, si realmente está pasando lo que dice que está pasando. Bueno, este es un caso de polímero muy conocido, digamos, el de Dakin en China, que bueno, que el efecto es que no sé si conocen esta variable, digamos, water cut significa cuánta agua vino en relación al líquido, digamos, el líquido es el petróleo más el agua, y normalmente esto crece, digamos, y si baja es que está viniendo más petróleo, digamos, por eso vemos que un comportamiento normal hubiera sido que suba, y acá bajó y vemos que recuperó más petróleo, digamos.
Bueno, un poco de los proyectos de YPF. Bueno, YPF tiene muchos proyectos, digamos, históricamente, digamos, pero ahora hay como una movida un poco más grande que antes eran solo pruebas así esporádicas y ahora como que hay un empuje más, digamos, importante. Que bueno, se probó en varias cuencas, en la de Golfo San Jorge, ahora es como la más importante, pero también se probó en Neuquén, en Mendoza, en la Cuyana, la inyección de distintos procesos. Bueno, este es un breve resumen de cómo es lo que buscamos nosotros, por ejemplo, en simulación. Encontrar como los sweet spots, que serían cómo vamos a avanzar, digamos, en la estrategia de desarrollo del campo. Por ejemplo, tenemos un campo así, ¿y dónde vamos a inyectar primero? ¿A esta zona, a esta zona? Todo esto lo tenemos que investigar y ver qué zona vamos a inyectar. ¿Y cuál es la mejor? Y también tenemos una política de plantas modulares, que básicamente es que inyectamos en una zona, se va la planta, se mueve a otro lado y vamos a otra zona y no necesitamos comprar como 8 plantas, sino que compramos 3 o 2 o una y vamos moviéndonos adentro de un yacimiento. Bueno, estas plantas nosotros las llamamos, capaz que lo vieron en el diario, algo se llaman PIU, que significa Polymer Injection Unit, que son plantas móviles, digamos, que son chicas, que, bueno, hacen la magia también, digamos. Acá un poco de, de qué es cada cosa, digamos, pero básicamente son bombas, el almacenamiento donde ponemos el polímero, los satélites donde viene el agua, y bueno, después cómo controlamos que estamos inyectando lo que decimos que queremos que inyecte, digamos. Y bueno, este es un poco, digamos, que YPF con estas técnicas ahora alcanzó como, por ejemplo, en Manantiales Ver tiene 100 años de producción y el pico de petróleo es más alto que cuando lo descubrieron, digamos. Es como muy bueno, digamos. Bueno, ya casi terminando, digamos, es cómo está evolucionando la terciaria, digamos. CAPSA es una empresa también de petróleo que viene haciendo muy bien las cosas de terciaria. Y bueno, YPF cómo fue creciendo en la terciaria este último tiempo, digamos, de 2020 a 2022, eh, que venimos en subida porque hay más proyectos y bueno, más inversiones también. Bueno, ahí ya terminamos. Si tienen alguna pregunta. Muy bueno, Damián, gracias, muchísimas gracias. La verdad que estuvo súper interesante, se nota que es algo innovador y muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ahora sí pasamos a la parte de preguntas, si quieren las pueden escribir en el chat o activar su micrófono y hacerlas. No Buenas sé si la tardes vas a leyendo todos. vos. Ah, Sí, dale. ahora la leemos. Muchísimas gracias, Damián. Estuvo tremenda la charla, muy interesante. A ver, Sergio Aguilera pregunta, ¿se tiene ideado aplicar la recuperación terciaria en pozos antiguos del norte? Por ejemplo, desde YPF no opera acá en el norte, digamos, es casi todo Neuquén, para abajo, digamos, Mendoza. Capaz que una pregunta para Pan American, dice. Bueno, después Ayelén pregunta, ¿qué programas se usan para hacer el modelado estático y dinámico? Por ejemplo, los geólogos es como muy famoso Petrel, que bueno, integra varios módulos, digamos. La parte de la sísmica, la parte, bueno, del modelado de propiedades, todo eso. Por lo menos en YPF usamos Petrel, digamos, los geólogos y los ingenieros para interaccionar con los geólogos. Y bueno, la parte de dinámica, nosotros usamos, bueno, hay varios software, digamos, Eclipse, Intersect, T-Navigator,
de 10. Bueno, Luis Pérez pregunta, ¿hay proyectos de inyección de solventes en YPF o es viable en vaca muerta? O sea, en vaca muerta se hicieron pruebas, digamos, pero todavía está como en que desarrollemos primero el convencional, digamos, como estrategia, digamos. Vaca muerta es el no convencional y bueno, todavía no es estratégico, digamos, empezar por ahí. Bueno, después Federico Landriel pregunta, en estas recuperaciones terciarias, ¿la recuperación de oil necesita de un mejor tratamiento del crudo? Sí, esa es la parte del desafío de los ingenieros de procesos, que es otra disciplina que se encarga de separar el petróleo del agua y en este caso de polímero también. Nosotros idealmente nuestro diseño, digamos, de slack, de polímero, por ejemplo, es que no llegue a los productores, digamos, pero puede pasar que en algún pozo sí, digamos. Y bueno, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Pueden prender su micrófono también y hacerla. Yo tengo una pregunta, viste que mostrabas ahí los tipos de recuperación terciaria que se estaban aplicando en las cuencas acá de Argentina. Si ya hay algún cálculo de cuánto es el porcentaje que va a tener de recuperación o cuántos años de vida más le van a aportar. O sea, el cálculo ese va dependiendo por ejemplo, de cuándo termina la concesión del bloque, por ejemplo, no sé. Mucho en Neuquén en 47, o sea, tienen como todavía unos 20 años, digamos, o sea, si PF no, por ejemplo, no le ve futuro, no renueva la concesión, digamos, de ese bloque y se va, digamos. Buenísimo. Pero, por ejemplo, Bueno, el de Manantiales tiene 100 años, digamos, es como mucho tiempo, digamos. otra pregunta. Dicen, ¿qué tipos de polímeros usan? Bueno, ahí hay un montón de polímeros, digamos, no es el mismo polímero por ejemplo, nuestro polímero es un polímero que tiene que aguantar la temperatura, porque los yacimientos, el petróleo, digamos, depende de qué yacimiento, pero puede estar arriba de 50 grados, 80 grados, y bueno, ahí va cambiando el polímero en función de la temperatura. También si es un ambiente muy salino, necesita otro polímero, digamos, no el genérico, digamos. Que bueno, todo eso se estudia para cada yacimiento, digamos, no hay como una receta de que apliquemos este y funciona, digamos. Así que bueno, el consejo es que se pongan con el modelado, los geólogos, dice. Y ahí participan también de los de ingeniería en perforación, también de Tartagal, y hay otras carreras, así que viene bien esto, que no solamente son temas relacionados con el geólogo, sino también con los ingenieros, con todas las otras disciplinas que mencionaste, está muy bueno, digamos. Se nota que es un trabajo súper interdisciplinario. No, sí, bueno, yo soy como un ingeniero de estudios que primero vemos como la factibilidad técnica, digamos, de que lo que vamos a inyectar funcione, no se quede trabado. Y después, bueno, en función de estos pronósticos se arma todo el circo, digamos, si vamos a necesitar nuevas instalaciones, cuántos pozos vamos a hacer, si vamos a necesitar más equipo o no. Participa mucha gente, digamos, también. Sí, se nota, se nota. ¿Hay más preguntas, chicos? O si quieren saludarlo a Damiana. Bueno, ahí Sergio Aguilera te mandaba un saludo hace rato, Damiana. Dale, saludos, dice. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vamos despidiendo. La verdad que un tiempo récord de presentación y estuvo súper entretenida y didáctica, así que muy, muy buena. Dale. Y bueno, que terminen la carrera pronto y que Bueno, los tiente el gracias. petróleo también, dice, porque es otra fama también
para los geólogos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron y los seguimos esperando para las próximas charlas. Síganos en nuestras redes y nada, les agradecemos por haber participado. Gracias, Damián, de nuevo y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Dale, gracias, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias, Damián. Dale.